El debate permanente, el único antídoto contra la manipulación de la opinión. La mesa de análisis con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. Olga, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días Jesús, y buenos días a toda tu audiencia. Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días, maestra. Buenos días, muy bien, muy a gusto, muy fresca la mañana. Sí. Muy agradable, heladita, suave, muy bien. ¿Cómo ven con esto de Miguel Torruco? Miguel Torruco, el secretario de Turismo, planteó ayer ajustar el calendario escolar para crear nuevos puentes que beneficien al sector turístico, pero respetando las fechas cívicas. Es decir, no habría este recorrido que se hace o recorrer las fechas cívicas hacia el lunes para pegarlo con el fin de semana, para que se celebren las fechas cívicas el día que toque, pero se crearían nuevos puentes que beneficien al sector turismo. Pues entonces ¿cuáles serían esos nuevos? A ver, los cómo. Si se va a sacrificar el periodo escolar, sí, porque esto no solamente es que afecte a la escuela, y el objetivo de esto también que no se debe de perder. Si de por sí ya los ciclos escolares se han estado reduciendo, si lo reduces más, que diga el señor Torruco, pues el que va a quedar. Yo de lo que entendí, que los puentes de cívicos trascendentales, ¿sí? La independencia, la revolución, etcétera, etcétera, esos se acabaron los puentes. El día que caiga. Y quizá el natalicio de Juárez, si tú quieres, o cosas de menor, no importancia, no lo quisiera llamar así, pero de impacto cívico, pues sí que lo hagan, pues, más o menos como que había una conciliación entre los intereses económicos del sector turismo y el interés de generar una cultura cívica, de seguirla. O sea, un punto intermedio es lo que usted cree que pues, pueda ocurrir. Pudiera darse, sí, porque, mira, cuando se dio este anuncio, pues fue el sector turístico. Se le dio un enfoque economicista, 100%. Sí, economicista. Y yo pregunto si la sociedad nada más se compone con una dimensión economicista para darle tanta importancia. La sociedad tiene distintas dimensiones, y una de las dimensiones es precisamente la cultura cívica, que se ha descuidado grandemente en este país. Sí. Y todo lo que significa fomentarla desde la edad temprana. Es más, desde la primera socialización, el niño tener ese conocimiento, y ya después la escuela en forma más formal. Yo pertenecí a esa generación donde los días patrios eran muy significativos para la familia, para la comunidad y para el niño. Todo lo que significaba el uniforme, la convivencia, las piezas de oratoria, que el niño destacado, que la escuela destacada, que quién marchó mejor, que quién hizo esto. Y esto te impulsaba. No te quiero decir que con esto solamente se vaya a generar una cultura cívica. Esto es mucho más profundo. Sin embargo, dejas una semilla puesta ahí. A mí, yo te hablo de mi experiencia. Ver esa admiración hacia los héroes que te dieron patria, hombres y mujeres, sí. Posteriormente sí me llegó una decepción, porque en la escuela te los pintan, pues, héroes y villanos. Ahí vamos con Jesús. Okay. Jesús Moreno. A ver, Juan Carlos, yo le he buscado por todos lados este asunto de los puentes, y a mí me parece una verdadera falacia el asunto de a ver, y voy a tratar de explicarme, a ver si lo consigo. Mira, el 5 de febrero pasado cayó el miércoles. Se recorre la fecha a lunes de descanso. Sí. El relato del presidente dice, hay que respetar los días cívicos en los días que caigan de la semana. ¿Para qué? Un poco con esta lógica que explica la maestra, para que tengamos oportunidad de recordar el momento que se vive. 5 de febrero, 20 de noviembre, lo que sea, 10 de septiembre, lo que sea. ¿Y por qué digo que me parece una falacia? Porque parecería que si lo recorres un día antes y descansas un día antes, no necesariamente lo vas a recordar. Como si vas y trabajas el día en que cayó el puente, tampoco lo fueras a recordar. O sea, me parece un absurdo, una gran ocurrencia, como muchas que salen desde el púlpito en las mañaneras. Me parece una ocurrencia también. O sea, perdón, pero el día memorable, el día cívico, se va a recordar con asueto o sin asueto, pues, o se tiene que recordar con asueto o sin asueto. No sé si me explico. Sí. Es decir, no es necesario dejar de ir a trabajar para recordar a los niños héroes, por decirte algo, no es necesario, como tampoco es necesario descansar para poderlo recordar, pues. Me parece un verdadero absurdo. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la medida
continúe como está. Y estoy totalmente de acuerdo en que tenga un enfoque económico. El país necesita generación de ingresos, necesita turismo, sobre todo en las grandes ciudades, en las grandes urbes, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Asómate un fin de semana con Puente, con Asueto, se quedan vacías. Se van a lugares turísticos y eso me parece muy legítimo y me parece muy válido. A mí me gusta que los puentes continúen así como están. Pero fíjate, hay un detalle, Jesús, aquí esa combinación o ese equilibrio me parece correcto. Sin embargo, no se trata de recordar, se trata de formar. La educación cívica es formativa, no de recuerdos, número uno. Número dos, es importante la dimensión económica, el enfoque economicista, porque una sociedad sin ese enfoque no es. Pero lo que yo estoy diciendo, que todas las demás dimensiones de la sociedad estén en un ligero equilibrio. Precisamente este desorden que tenemos, no solamente en México, porque esto es un fenómeno mundial, este desequilibrio que tenemos del máxima y ponderar la cuestión economicista y darle un dejo a lo demás, nos ha generado muchísimos equilibrios. Lo estamos viendo. Ponen la historia, el civismo, por principio ya todas esas materias prácticamente están fuera de la formación del niño, del adolescente y del joven, no tienen formación de ninguna índole, y en el mejor de los casos aparecen como para llenar un requisito, pero son de relleno. Entonces, la historia es importante en una comunidad, porque si no, no nos vamos a entender. El gran problema que ahorita vive México es que no estamos entendiendo el presente. ¿Y por qué no entendemos el presente? ¿Por qué no podemos explicarnos todo este desorden que hay? Porque no hemos volteado a ver el pasado, no nos hemos preocupado para ver cómo nos gestamos como nación, cómo surgimos como Estado y cómo nos desenvolvimos con en los subsecuentes movimientos, porque solamente así podemos proyectar el futuro. Si no, vamos a estar reciclando siempre lo mismo y viéndolo de esa manera. Para mí resulta importante y me pareció conciliatorio las fechas que son trascendentales, celebrarlas en comunidad con las autoridades como lo hacíamos antes, el presidente municipal echar ahí su oratoria, el maestro, el director, el niño más sobresaliente, sus uniformes, todo lo que significaba formativamente hablando, no de recordar, ¿sí? Ese es el punto. Y por otra parte, es que también ahí se daba derrama económica, quieras o no, los papás soltaban ahí para, obviamente no es de irse de shopping, ya esto no es para irse de shopping a Estados Unidos, ni para irte a Cancún, porque además quien se da esa derrama es el sector económico más pudiente, esa es también la realidad. Pero no estoy en contra, el sector turismo tiene que fomentarse, el sector turismo tiene que tener ganancias, todos los sectores tienen que ganar en lo que quiero yo entender, pero no descuidar la formación de los ciudadanos, que en este país se ha descuidado siempre. Estamos cayendo en lo que advirtió Marco Levario, de que estamos discutiendo las ocurrencias del gobierno para distraer de los temas de fondo. Hay que recordar que la revista Etcétera, ayer lo analizábamos en la mesa de los lunes, decidió este fin de semana que no va a cubrir las ocurrencias del gobierno federal para distraer de los temas de fondo, que van a centrar los temas en la democracia amenazada, los derechos humanos pisoteados, la violencia creciente y la recesión económica. Estamos cayendo en la trampa del presidente al estar llevando a debate este tema ahorita en este espacio de noticias. Probablemente sí, pero me voy a desviar tantito. A ver, dos cosas, Juan Carlos. Yo insisto, yo estoy totalmente de acuerdo en la formación cívica, histórica, en las primarias, en las secundarias, en las prepas y en las universidades. Por supuesto que estoy de acuerdo. En lo que no me queda claro es si se va a fomentar más o menos descansando o no el día en que cae el puente, pues. Ese es el punto elemental. Es decir, si se descansa el lunes cuando se debió haber descansado el miércoles, se puede recordar exactamente igual y viceversa. Si se trabaja el miércoles cuando debió haber sido día de asueto, también se puede fomentar y se puede recordar el día que se esté celebrando. Me parece bien importante lo que señalas de Marco Levario. Yo vi el tuit el sábado en la mañana, vi su video, incluso lo comenté en mi cuenta de Twitter. Hubo, por supuesto, quien no le gusta y que señalan que a lo mejor el presidente se puede preocupar por la decisión que tomó, etcétera. Eso es, etcétera, tiene una dimensión a la que hay que darle, que me parece justa a los que hemos estudiado comunicación y nos gusta la comunicación más allá del periodismo. Debemos reconocer en etcétera uno de los mejores, quizá el mejor, y de los principales y de los precursores medios en análisis de contenidos, en análisis de información, en análisis de comunicación, por donde han pasado plumas brillantísimas como Raúl Trejo del Arbre, como Javier Esteinó Madrid, como Claudia Benazzini, por mencionar algunos nombres. Entonces, me parece
que es una decisión razonada y razonable la que tomó Marco Levario Turcot de dejar de cubrir lo que él considera son trivialidades del presidente y centrarse en temas nodales como derechos humanos, inseguridad, etcétera. A mí me gustó mucho esa decisión. Pues no, la maestra no está de acuerdo. No, yo no comparto y obviamente pues el vaso se puede ver medio lleno o medio vacío, ¿verdad? Si ustedes ubican a este país o mundialmente, siempre que hay un cambio, hay resistencias y que se tiene que manejar de diferentes estrategias. No me voy a ir ni a la historia universal, ni me voy a ir más allá de lo que fue el último sacudida que tuvo este país. Pasada la revolución, los logros de la revolución, ¿qué fue este país? Era eso, y tenía que ver mano dura y un jálale y estírale y aflójale y negociaciones por aquí, por allá, y muerte por acá y muerte por allá. Y analicen el periodo de 2017 a 1929, ¿qué fue este país? E inclusive, hasta lo que pueda parecer absurdo, si lo vemos desde este momento puede parecer absurdo, pero si lo vemos en el momento, en el momento histórico, económico y político, es de gran trascendencia. Por ejemplo, mira, el famoso PNR, ¿sí? Partido de masas, qué ocurrencia desde el poder, el antecedente ¿verdad? del PRI. Sí, me estoy refiriendo, sí, el abuelo del PRI. Partido de masas desde el poder, etcétera. Óyeme, no había de otra. Mis respetos para la postura que tuvo Calles, que formó el maximato, sí, pues no había de otra en ese momento, tenía que tener el brazo operador. Si se iban a cristalizar materializar las propuestas logradas en la Constitución, tenía que tener el brazo operador de los obreros y de los campesinos. No era un partido de masas, era un partido de Estado, así, de Estado. No había de otra. Entonces, eso es lo que quisiera que vean en el momento en que estamos viviendo. Todo esto que ustedes lo hablan por ocurrencias, pero no voltean a ver, por ejemplo, los 300 hospitales que dejaron abandonados, no voltean a ver que no se ha devaluado la moneda, no voltean a ver una serie de cosas, que no nos endeudamos. Yo creo que esas cosas también hay que... Y mira, si nosotros vamos a estar en una actitud crítica, destructiva, pues no vamos a avanzar, que así ha sido en este país. Yo creo que tenemos que tener una crítica constructiva, objetiva, señalar lo que está mal y en qué momento puede estar mal. Por decirte algo, le señalan que que el presidente se va a adueñar de la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Miren, si han analizado... Y del INE también. Y del INE y de lo que guste. Ahora, bueno, vamos a entrar al INE porque es el tema que está más de momento. Sí, ¿qué fueron los órganos autónomos? Una necesidad de la globalización, una necesidad de la nueva gobernanza, porque ya la división de poderes era inoperante para una sociedad tan compleja. Bienvenidos los órganos autónomos, pero ¿fueron realmente órganos autónomos en este país? No fueron, se desprendieron del gobierno, pero se ligaron a los partidos políticos. Y te lo digo yo, no solamente por ver especulación, lo viví, lo sentí, lo padecí y lo sufrí, que de autonomía tienen muy pocos. Sin embargo, fíjate, quiero decir, por ejemplo, el IFE inicial que se formó con Goldeman, Pechar, fueron gente muy reconocida, pero en este país nos dan las cosas como las buenas medicinas, a pequeñas dosis. Cuando vieron que esto iba avanzando y se iba consolidando la democracia, va para atrás. El reverso que dieron después de la salida de Goldemer, de la serie. Fue el fracaso. ¿Quién impuso a los consejeros? Ahora, los institutos autónomos en los estados se federalizó, era un gran logro de la democracia. ¿Qué pasa con ellos? Se centralizó, es un retroceso de la democracia. ¿Y por qué se retrocedió? Porque los institutos electorales se volvieron un feudo y un cacicazgo de los gobernadores en turno. Entonces, el asunto no es el modelo, el asunto somos nosotros, la disposición de querer hacer las cosas bien y mejor, aunque a veces se tenga que salvar las formas. Por decirte algo, yo le doy la bienvenida al ministro Saldívar de Lelo, ¿sí? Y que ojalá sigan llegando así. ¿Por qué? Ya no me les recuerdo como sonorense lo que pasó aquí en la guardería ABC. Fue el ministro ponente y fue el ministro que alegó y discutió la injusticia que se estaba cometiendo, y no sé si recuerdan ustedes la frase que dijo: en este país todo puede pasar y no pasa nada. ¿Cuál fue la salida que le dieron con la complicidad de los demás ministros? Autoridades involucradas. ¿Por qué no dijeron autoridades responsables? ¿Por qué no le dijeron? Yo le di el seguimiento a ese caso, muchachos. Ay, perdón, Juan Carlos. Yo, muchachos. Sí, somos muchachos. Pues gracias por lo de muchachos. Ya no perdimos la mañana. Sí. Les quiero decir que
di el seguimiento, y no era ser responsable al Borrego, ni a la Torre, el muchacho que estaba aquí de seguridad, ¿verdad? Así se apellida, a la Torre, ¿verdad? Wilibaldo. Wilibaldo de la Triste. Tampoco, a la Triste. Tampoco era de eso. Los responsables de ese crimen de Estado era Fox y Orcasita. ¿Y por qué dijeron, no, por qué no tuvieron la gallardía, y si es que hay autonomía en el Poder Judicial, de entrar a fondo y a manejar autoridades responsables y no autoridades involucradas? Entonces tenemos que tener una corte que realmente aplique el derecho, no desde la forma, y aquí lo vuelvo yo a insistir mucho. La esencia del derecho no es la normatividad, la esencia del derecho es la justicia, y aquí no hay justicia. ¿Ves similitudes en lo que plantea la maestra Olga Armida Grijalva, Jesús Moreno, de los, digamos que de los cambios que se hicieron en la revolución, en el maximato con Plutarco Elías Calles, de que se requirieron decisiones de este tipo y hubo mucha oposición en aquellos momentos? Sí, pero con las proporciones debidamente guardadas, Juan Carlos. A mí me llama la atención uno que se quiera desbaratar al INE, so pretexto de que está cooptado por el neoliberalismo que gobernó el país en las últimas 3-4 décadas, cuando a todas luces lo que se quiere también, bueno, primero que nada es un INE con el que se llegó al poder, con el que el presidente actual y los legisladores y los senadores y los diputados federales llegaron al poder, no hay que olvidarlo, con ese INE y con esas reglas del juego que luego se habla mucho de que el INE como un ente amorfo controlado allá en la Ciudad de México. No, pues las elecciones las hacemos los ciudadanos, eso tampoco hay que perderlo de vista, ¿no? Bueno, no me quiero desviar. El otro asunto es, en relación con lo que me preguntas, sí tiene, puede haber algunos paralelismos. Lo que me inquietaría es que se quiera acabar con ese INE para ir por ese INE. Es decir, por eso toma la decisión, y yo creo que entendida, cuestionada sin duda, pero entendida, y por la víspera sacó el día, Lorenzo Córdoba, cuando ratifica a su secretario ejecutivo, cuando ve la forma en que fueron por la Comisión de Derechos Humanos, cuando ve la forma en que fueron por la Comisión Reguladora de Energía, cuando ve la forma en que están yendo por una serie de órganos que son autónomos o que en el papel, como dice la maestra, tuvieron un grado de autonomía, entonces ahora dice, pues les madruga, les ratifica al secretario técnico o el secretario ejecutivo antes de que lleguen 4 consejeros que de seguro vendrán con la venia del presidente. Eso, entonces, en esa parte, por eso te digo, pues, o sea, ¿con qué rasero están midiendo? ¿Con qué rasero se está midiendo? Se está cuestionando, quítense ustedes para ponerme yo, ya nada más para terminar, Juan Carlos, definitivamente, André Breton, cómo tenía razón, ¿no? Si quieres entender a México desde la razón, mejor inténtalo desde el absurdo, porque no lo vas a entender desde la razón. Muy bien, ya con eso terminamos, porque se nos acabó el tiempo. No es que sean las elecciones fueron por el INE, hay que tener presente, fueron por el Tigre. Si no hubiera habido 30 millones, le hacen otro fraude. Hay que ser realista, y yo estoy de acuerdo con Jacobo, perdón, me estoy pensando en el secretario, con Jesús. Ver ese futuro, puede correrse el dirigente Morena, la maestra. No, Jacobo, el que va a quedar ahí con el INE. El secretario. El secretario. ¿Jacobo qué? Molinar. Es de aquí, es de Sonora. Es de Sonora, sí. No, que no, de Mexicali. No, es de Sonora. Bueno. Sí. Se me escapa el apellido ahorita. Molinar, algo así, no me acuerdo cómo. Molina. Ya ves, no andaba tan mal. Entonces, yo creo que en esa visión yo también tengo mis reservas, ¿sí? Porque precisamente en eso desembocó el maximato. Claro. El maximato tenía la fuerza para controlar y ya después ya no pudo. ¿Hasta cuándo? Y aquí, fíjate, ese es el riesgo, pues. Ese es el riesgo que no hay que desenfocar. Pero también descuidamos otros detalles. El imperio lo hemos tenido la pata en el cuello, la pata del imperio. El maximato se soltó cuando el imperio le indicó que se soltara. Pues sí, hay que entrarle más de fondo a este asunto para entendernos. Entonces, por eso yo hago mucho énfasis. Este país no va a cambiar si nosotros no cambiamos, si nosotros no asumimos un compromiso con este país. Gracias, Olga Armida. No, a ti, gracias. Gracias, Jesús Moreno. Gracias, Juan Carlos. Buenos días. Hasta el próximo martes. Reporte 100.